CSI, NCIS, Bones, Dexter, La Ley y el Orden o Mentes Criminales. Todos los grandes programas de televisión forenses o policiales son increíbles y están llenos de drama e intriga. Decenas de millones de personas en todo el mundo los han visto. Pero, ¿hasta qué punto son precisos? Algunas de las cosas más interesantes de estos programas son los métodos de alta tecnología que utilizan para localizar a los sospechosos. Cosas como el análisis de ADN en tiempo real, la mejora de las fotos, la búsqueda de huellas dactilares y mucho más. Lamentablemente, como todas las cosas de Hollywood, muchos de estos métodos son más ficción que realidad. A pesar de las inexactitudes de la serie, ha catalizado el interés por la ciencia forense en particular, algo bastante positivo. Pero como decimos en este canal, no nos andamos con pendejadas, así que compilé 10 de los elementos más cerrados en estas series. Cabe aclarar que no todo lo que veas aquí es exacto. Las leyes y los procedimientos forenses y policiales se aplican diferente dependiendo el país. Hay que tener eso en cuenta. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 10 mitos de criminalística e investigación en CSI. Mito número 1. Las pruebas de ADN son instantáneas. Parece que los agentes de las populares series policíacas son capaces de tomar cualquier trozo de ADN de cualquier cosa, enviarlo a analizar y tener los resultados casi instantáneamente. Esto no suele ocurrir en la vida real. Las pruebas de ADN llevan mucho tiempo, o mejor dicho, todo el proceso. Desde la recogida hasta los resultados llevan tiempo. Los plazos estándar desde la recogida hasta el análisis final suelen ser de 10 a 14 días, lo que acaba significando que los resultados de ADN normalmente solo se utilizan como pruebas en los tribunales para un autor ya detenido. Hay una nueva prueba de ADN llamada Rapid DNA que puede tardar tan solo 90 minutos. Sin embargo, es bastante nueva y no es compatible con muchas bases de datos, por lo que no se ha extendido mucho su uso. El tiempo que se tarda en obtener los resultados de ADN no depende tanto de la velocidad de los instrumentos, sino de la acumulación de trabajo, o sea, de cuántas muestras deben ser analizadas. Entonces, por ejemplo, tenemos 250 muestras de ADN para procesar y utilizamos 3 placas con 100 ranuras. 2 de esas placas están llenas y una de ellas solo está medio llena. El analista no va a utilizar la tercera placa cuando solo está medio llena. Es como tirar el dinero, así que la investigación va a tener que esperar hasta que se cometan más delitos y se recojan más muestras para llenar esa placa. Mito número 2. Los investigadores siempre llevan armas. Los investigadores o detectives no son oficiales de policía, eso debe quedar claro. En series como CSI, los analistas forenses pueden estar autorizados a llevar una pistola y una placa e interrogar con completa libertad, pero en la vida real no suele ser así. En algunos países existen los investigadores jurados de la escena del crimen que llevan armas y tienen la capacidad de arrestar a la gente. Sin embargo, en la mayoría de los lugares no es así. Los investigadores no llevan armas, ni siquiera esposas, no tienen la capacidad de arrestar a la gente. Por lo tanto, en la cadena de mando de un departamento de policía, los analistas forenses están técnicamente por debajo de la autoridad de un policía. No son los tipos de "sal de mi camino mientras resuelvo este crimen" que se ven en muchos programas en los que intervienen analistas forenses. Claramente pueden tener alguna forma de cooperación entre policía e investigadores, pero no es común verlos a ellos con armas. Mito número 3. Las huellas dactilares son fáciles de encontrar. Tenemos la idea de que un investigador saca polvo fino como el del maquillaje, lo espolvorea sobre una superficie y utiliza cinta adhesiva transparente para levantar una huella dactilar. Aunque esto es técnicamente correcto, no siempre funciona así en una escena del crimen. Las huellas dactilares no están en todas partes y hay muchas maneras de que las huellas se puedan arruinar y ser completamente inservibles. Veamos una pistola, por ejemplo. Las pistolas son generalmente sostenidas por la empuñadura, que es un área que es irregular y con textura para que no se deslice en la mano de una persona. Esto es muy bueno para que no caiga el arma de tus manos, pero es terrible para dejar huellas dactilares. Los aceites sebáceos de esa persona no se aplicarán uniformemente sobre la superficie porque las crestas de sus huellas dactilares no tocan la superficie uniformemente. Esto hace que no haya huellas visibles en el arma. Tal vez la mejor forma de tomar una huella es si la persona toca el cañón del arma o la zona de la corredera. Si se encuentran huellas dactilares, generalmente es ahí donde están, pero sigue siendo un poco raro porque un oficial no va a entregar a un analista un arma que está cerrada y cargada. Primero quitarán el cargador y vaciarán la recámara, alterando así las huellas. La capacidad de levantar una huella dactilar o incluso de encontrarla depende en gran medida de las superficies presentes en la escena del crimen. Mito número 4. Los forenses son expertos en todo. En las series pareciera que los científicos forenses tienen un profundo conocimiento de todo el universo y sus elementos, y no digo que haya quien sí los tenga, pero en la vida real no suele ser así.
El 99% de las veces un perito solo es experto en un campo y recurre a los demás peritos para cualquier cosa que no sea de su competencia. La mayoría de los científicos que trabajan en el laboratorio están especializados en una o dos áreas. Pueden tener formación en química, pero no en biología o toxicología. Sí, son gente muy inteligente, pero su conocimiento tiene límites como el de todos nosotros. Y además es un trabajo en equipo, no se le puede delegar todo a una sola persona. Mito número 5. Es necesario mantener a alguien al teléfono para saber su ubicación. En las series de televisión y las películas muchas veces vemos que la policía tiene que mantener un sospechoso en la línea telefónica durante un tiempo considerable para poder rastrear su llamada y dar con su ubicación exacta. Ciertamente hace mucho tiempo esto podría ser cierto por la tecnología existente en esa época. Ahora ha cambiado. Hoy en día una dirección puede vincularse casi inmediatamente a la ubicación de un teléfono o al panel de control de la policía, lo cual ha sido algo positivo. Además, gracias a la activación del GPS, los teléfonos móviles son igual de fáciles de encontrar. Incluso sin el GPS activado, la policía puede utilizar las torres de telefonía móvil para triangular una llamada y dar con el criminal. Mito número 6. Los investigadores solo están en la acción. Esto tal vez sea un golpe bajo para muchos interesados en esta carrera, pero gran parte del trabajo es papeleo, que la mayoría podría considerar bastante aburrido. Después de que un crimen se ha cometido, hay montañas de documentación, excesiva toma de notas, reuniones y artículos y casos complejos. Todo lo que se hace en la escena del crimen tiene que ser minuciosamente documentado. Si alguien va al lugar del crimen y toma fotos, hace un diagrama y recoge pruebas, todo eso tiene que documentarse. Las fotos tienen que presentarse como pruebas en un CD o USB con una cadena de custodia. El diagrama tiene que ser redibujado utilizando un software de diagramación para hacerlo lo más legible posible. Hay que hacer una cadena de custodia y una descripción para cada elemento de prueba recogido. Y luego ese investigador tiene que escribir un informe de todo lo que hizo en la escena. Para que te des una idea, 1 hora en la escena del crimen puede generar varias horas o incluso días de hacer papeleo. Pero escucha, sin la documentación adecuada, las pruebas pueden ser fácilmente desechadas o, lo que es peor, los sospechosos o gente potencialmente peligrosa pueden ser puestos en libertad. Así que, aunque es aburrido, es de extrema importancia. Mito número 7. La sangre brilla con luz ultravioleta. Contrariamente a la creencia popular, la sangre no brilla bajo la luz ultravioleta. Las luces ultravioletas se utilizan continuamente en las series forenses para crear el clásico resplandor azul. Muchos fluidos corporales brillan bajo la luz ultravioleta, pero la sangre en lugar de brillar se vuelve súper negra y es realmente difícil de ver en la mayoría de las situaciones. Puedes hacer que la sangre brille, pero no con una luz ultravioleta, sino con un producto químico llamado luminol, que hace que la sangre brille con un color azul sin necesidad de utilizar una luz ultravioleta. Por desgracia, no es una solución perfecta. Para poder visualizar la reacción del luminol con la sangre, esta debe estar bastante oscura. A plena luz del día es casi imposible de ver. Además, es un trabajo bastante tardado, pues debes saber dónde aplicar el luminol correctamente y no siempre es tan evidente como se pinta en las series. A menos que sea sangre de un elfo mágico, podría ser fácil este trabajo, pero no es así en los humanos. Mito número 8. El ADN y las huellas siempre ayudan a resolver el crimen. No, el ADN y las huellas dactilares, al igual que el resto de las pruebas de la escena del crimen, tienen que ser utilizadas como una pequeña pieza de la historia. Si bien el ADN es utilizado para condenar de forma concluyente o anular las sentencias de las personas, a veces se puede pensar en él de forma demasiado concreta, lo que da lugar a una condena errónea. Este tipo de escenario ocurre más de lo que se piensa. Por ejemplo, el ADN suele ser bastante inútil cuando son puertas u objetos en lugares públicos, pues muchas personas pudieron haber tenido contacto y eso no las convierte en culpables y a veces ni siquiera en sospechosos. Y por otro lado, con las huellas es lo mismo. Por ejemplo, una huella parcial significa que no se puede ver toda la huella perfecta, y ese es el tipo de huella que los detectives encuentran el 90% de las veces. De hecho, el analista tardará menos tiempo en procesarla porque hay menos líneas que analizar. El analista busca el mayor número posible de rasgos identificativos en la huella que se le entrega y luego busca una huella con exactamente los mismos rasgos identificativos en las mismas posiciones. Pero incluso si el analista puede encontrar todos los rasgos identificativos en todas las mismas posiciones, no es una coincidencia a menos que haya un número significativo de estos rasgos coincidentes. Mito número 9. Resuelven muchos crímenes en poco tiempo. Esto es obviamente falso, pero aún así vale la pena mencionarlo. La naturaleza de las series de televisión es que hay un nuevo caso que investigar cada semana, mucha acción.
En realidad, la mayoría de los crímenes tardan meses o incluso años en resolverse. El trabajo de laboratorio es especialmente lento. Incluso con un horario totalmente despejado, las pruebas de ADN toman días. Y eso en el mejor de los casos. Los laboratorios tardan a veces entre 30 y 60 días antes de empezar a examinar las pruebas. Lamentablemente, muchas veces no solamente los casos tardan mucho en resolverse, sino que nunca son resueltos. El criminal se sale con la suya, por lo que resolver un crimen es muy complejo y requiere de mucha inteligencia y trabajo por parte de los forenses y los investigadores. Mito número 10. Los detectives se desconectan de sus emociones. Este es un dato que sería interesante que le preguntaras a criminalistas, criminólogos o investigadores que conozcas, pues es algo bastante personal. No importa cuántos programas policíacos hayas visto, nada de lo que aparece en la televisión puede compararse con la realidad. Incluso para los que se dedican a la ciencia de la recolección forense, hay que acostumbrarse a las consecuencias de un crimen o una catástrofe. En otras palabras, no vas a estar tomando tranquilamente tu café mientras presencias un crimen atroz como un actor lo hace en la televisión. Según varios investigadores, muchas escenas del crimen son espantosas y potencialmente deprimentes. Y a eso hay que sumarle las personas que se quitan la vida, que tienen un accidente automovilístico u otras causas que no son nada agradables. Y está claro que no todas las personas están calificadas para soportar ver este tipo de cosas de manera constante. La propia reacción a la pérdida traumática de vidas es definitivamente algo a considerar antes de seguir una carrera en las escenas del crimen. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.